Muy buenas tardes, Guillermo. Muy bien y muchas gracias por la invitación. Oiga, ¿cuál sería su valoración hasta este momento del proceso? ¿Cómo han fluido las cosas respecto a participación, incidencias, tranquilidad? ¿Qué le parece? ¿Qué corte de caja podríamos hacer de esta jornada, me parece para mí histórica, que estamos viviendo en Jalisco y en todo el país? Ha sido un proceso aparentemente nos faltan todavía datos finales, pero con mucha participación. Ya podíamos ver desde el análisis histórico que en las elecciones concurrentes, allá donde se elige al mismo tiempo para la presidencia de la República, las elecciones federales, alcaldías y gubernaturas, eso hace que los ciudadanos participen más. Pero probablemente, falta ver los números. La impresión generalizada que se ha habido en ese proceso es una tendencia al crecimiento de la participación. Y pues eso ha implicado también algunos momentos de más difícil gestión, dos que tú comentabas en la introducción, el hecho de que las casillas abrieron tarde por algunos problemas en la instalación, que ha sido una tendencia general en toda la República, y al mismo tiempo el hecho de que en realidad las incidencias reportadas hasta ese momento son limitadas, no son algo sistemático. En algunos casos sí se han cuestionado algunas acciones, pero por lo general Sí, ha sido podríamos una jornada catalogarlas como electoral. incidencias menores, doctor. Quisiera preguntarle este punto que refiere, que me parece muy importante, el de el nivel de participación. Coincido plenamente con usted cuando coincide justamente la elección del presidente de la República. Hay un ánimo particular, vamos a decirlo así, es una elección más emocionante, lo cual es lógico. ¿En qué nivel de participación considera usted que podríamos estar llegando? Desde luego, esto como aproximación, porque tendremos que verlo ya a final de cuentas con los datos duros que proporciona después el IEPC, pero hablaremos de un 70-75%, ¿podemos superar incluso esta cifra? Bueno, hay que tener presente que en los últimos dos procesos concurrentes la participación se dio alrededor del 63%. Y en las elecciones intermedias, 2009-2015, estuvo por debajo del 60%. O sea, 63 fue, digamos, el último registro que tenemos De elección de elección concurrente. concurrente. Probablemente sí vamos, o sea, el escenario parece dirigirse en que va a ser más del 63, más del 65. Probable que sea un 70%, habrá que ver. Estamos haciendo un poco previsiones, estamos haciendo como apuestas a final de cuentas, pero Exactamente, creo que sí. sí puede ir en ese sentido. La verdad es que yo me esperaría, como opinión personal, o sea, de quien está monitoreando la jornada electoral, me esperaría más o menos una participación que sí esté entre el 65 y 70. Creo que más allá sería algo muy sorpresivo, algo que nadie tenía mapeado. Y efectivamente también hay que ver el lado positivo, es decir, si realmente hay ese crecimiento en la participación, considerando todas las notas negativas del proceso electoral, es decir, la guerra sucia, el hecho de que el nivel de la discusión pública en algunos momentos ha sido bajo más que alto, y el hecho de que han sido campañas más emocionales que sobre propuestas, efectivamente, pues hay que considerar que a pesar de esos elementos que normalmente se tiende a considerar como negativos, Sí, la si gente está realmente... yendo a votar, eso también hay que reconocerlo. Ese es el punto que le quería preguntar, doctor Andrea Bussoletti, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos y del Observatorio Electoral del CUSH, Universidad de Guadalajara. Ha habido episodios importantes de inseguridad, no solamente en Jalisco, Eso Michoacán, también es otro Guerrero, factor, y se exactamente. hablaba en el pasado de que esto podría llegar a inhibir la presencia en las urnas, por lo que se ve, y a reserva de tener números del nivel de participación, pues a mí me parece que esto ha transcurrido en muchas casillas que hemos estado revisando o que hemos estado recorriendo esta mañana, una jornada, diría inclusive festiva y cívica de participación, con lo cual me parece que ese fantasma que había de la poca participación consecuencia de la inseguridad, al menos en este estado, no ha tenido lugar.
Es correcto lo que dices. Había esa expectativa debido a la inseguridad de algunas áreas del país. Efectivamente, al momento, por lo que parece, las ganas de participar prevalecieron al miedo. Hay que considerar dos factores que pesan en sentido diferente. Es decir, por un lado, el hecho de que hay una más amplia oferta política. El escenario ahora nos habla de 3 grandes partidos nacionales, pero muchos partidos de nivel intermedio o partidos locales, candidatos independientes. Entonces, el hecho que los electores hayan podido elegir en una oferta electoral más amplia de las jornadas electorales anteriores, también ha sido un factor que hizo que quien antes dudaba votar o no encontraba algo atractivo que lo llevara a la casilla, efectivamente hoy tomara la decisión de participar. También hay otro factor. ¿Te acuerdas cuando antes me preguntabas de el número que debemos esperar? Hay un factor que a lo mejor va en el otro sentido, en la otra dirección. Como dijimos, muchas casillas empezaron tarde y pues probablemente lo que veremos es que las casillas cerrarán al horario de las 6, es decir, al horario establecido. En 20 minutos. Eso sí puede crear el problema y de hecho pues se está viendo ya en varios medios y varias notas de colas a las casillas de electores que quieren participar, pero pues arriesgan que por no llegar a tiempo, pero sobre todo por los atrasos que se produjeron anteriormente, pues vean mermado su derecho. Eso también un poco puede reducir ese número que te decía antes de la participación en término numérico, en términos de cuánta gente votaron, pero nos habla de una ciudadanía, que sí quiere participar, que sí quiere salir a votar, que quiere decidir sobre el sexenio que va a empezar. Doctor, quisiera preguntarle finalmente, ¿considera usted que esta ha sido una elección compleja? Y me explico por qué pongo este calificativo. Efectivamente, consecuencia de las coaliciones que ha habido, en ocasiones son coaliciones locales, no necesariamente coaliciones de carácter federal, en donde la gente, pues en realidad, hoy a la urna tenía seis elecciones, por así referirlo. La gente de alguna manera en ocasiones pues se plantea este voto diferenciado, en ocasiones vota parejo por un determinado partido político, pero me parece que no deja de tener un grado de complejidad, ¿no le parece? La elección a la que los electores nos enfrentamos el día de hoy. Sí, fue una elección compleja, tú dijiste la razón. Incluso los mismos candidatos y los mismos partidos han tenido cierta dificultad a explicar cómo iba a ser la elección. Explicar por qué en un nivel vas aliado de un partido y luego en otro nivel vas, en otra elección vas solo, explicar cómo se vota, entonces que el candidato busca el voto al candidato y el partido busca el voto para el partido. En algunas elecciones figuran candidatos que pero no figuran en todas las 6 boletas, porque por decir participan a elecciones de diputados locales o diputados federales, pero no participan a las elecciones para las alcaldías. En fin, todo eso sí ha sido muy complejo. Tanto los electores como también los mismos candidatos y partidos políticos han sufrido un poco. Compleja para todos, para candidatos y para electores, sin duda alguna. Y eso nos lleva a lo mejor a tener que plantear hacia, digamos, en un escenario futuro de cómo pensar el sistema electoral, no tanto en términos de los debates un poco obvios, digamos así, de doble vuelta o mayoría o representación proporcional o sistema mixto, o sea, de las fórmulas numéricas, sino efectivamente de un sistema electoral que facilite la comprensión por parte del elector, que dé al elector la capacidad de decidir de manera clara sobre qué está votando, quién está votando y qué ofrece. Sin duda alguna, pues nos deja muchas enseñanzas de toda índole esta elección.
esta elección muy importante para nuestro país, para nuestro estado. Le agradezco, doctora Andrea Bussoletti, que haya tomado esta comunicación y estaremos al pendiente sobre todo de estos datos duros en cuanto a participación electoral. Vamos a ver, a final de cuentas, con estas incidencias menores en el caso de Jalisco y con episodios más complejos en otras partes del país, a qué nivel de participación se llega o se llegó en esta ocasión en las urnas. Agradezco mucho su participación aquí en esta transmisión especial para Zona 3 Noticias. Pues muchas gracias a ti y al público, y pues estamos viendo, como tú correctamente dijiste, lo que va a seguir. Gracias, muy buenas tardes.